Duro. Pero el énfasis era el legalismo, no era la gracia. Hablaban de la salvación por gracia, pero no era central. Lo central era seguir las reglas, las normas de la iglesia. Bueno, hoy vamos a arrancar con los grandes. Ahora sí, los filósofos más conocidos, de hecho, los nombres que más resuenan cuando uno habla de filosofía. Platón, ¿verdad? La filosofía griega específicamente, Platón, entre los más resonados, Aristóteles, y vamos a ver a Plotino también, que no es tan conocido, y un poco vamos a introducirnos al gnosticismo como para montar la base para lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces por ahí vamos a arrancar. Vamos a orar para dar inicio. Dios amado, una vez más venimos ante tu presencia con un sentido muy real de nuestra necesidad de tu palabra, de tu revelación. Sabemos, oh Padre Santo, que el error está por todo lado y lo ha estado a lo largo de toda la historia, y nada nos exime a nosotros de caer en el error, a menos que tú nos asistas con tu Espíritu Santo, que nos ilumines, nos guíes en todo momento y estés transformándonos y conformándonos a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entender realmente cuál es la cosmovisión cristiana, que podamos actuar con base a ella, que podamos vivir, oh Dios, realmente vidas que te agraden a ti, vidas piadosas, conformadas a tu revelación. Enséñanos también a saber reconocer el error, saber reconocer las mentiras, estas muestras de irracionalidad en las filosofías que nos rodean, y también danos el valor para conversar al respecto con aquellos que creen de una u otra manera y que han sido engañados, oh Dios. Enséñanos a mostrar con mansedumbre y con valentía tu palabra y la verdad de tu evangelio, donde sea que nos coloques. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces Platón y Aristóteles, para arrancar, los grandes pensadores, mucho mayores que los anteriores, ¿verdad? Que los que vimos la semana pasada. Básicamente los que vimos la semana pasada pusieron el fundamento para lo que van a empezar a hablar estos nuevos filósofos. Estos filósofos desarrollan sistemas de pensamiento un poco más amplios y consistentes, o eso intentan hacer, ¿verdad? De hecho, Platón es considerado el primer filósofo sistemático. Él trató de aplicar su filosofía a todas las áreas de la vida que pudiera. Entonces trata con muchos problemas, trata muchos asuntos, muchos temas que los filósofos anteriores a él no trataron. Entonces eso hace que sea muy vasto y que estudiarlo requiera mucho tiempo. Obviamente no vamos a hacer un estudio exhaustivo de Platón, pero vamos a conocer por lo menos las generalidades más importantes. Él vivió del año 427 al 347 a.C. y fue el primero en elaborar una síntesis filosófica, tratando de hacer justicia a las posiciones y perspectivas de los problemas, convencido de que debe haber una verdad absoluta, pero busca también hacer justicia al cambio, la pluralidad, el no ser y los límites del entendimiento. Entonces se dan cuenta de que él ya empieza a adentrarse, es un poquito más realista, por decirlo así. Los filósofos anteriores a él negaban el cambio, negaban el no ser, ¿verdad? Cosas que eran ajenas a la experiencia. Pero Platón, él reconoce que hay problemas en el mundo. Él no es, ¿cómo se dice? No ignora o no pasa por alto los cambios, las diferencias, estos temas que los otros filósofos tendrían a negar, sino que trata de buscar una respuesta y sí cree que hay una verdad absoluta. Ahora, Platón fue discípulo de Sócrates. Entonces, entre los escritos suyos vamos a encontrar muchos diálogos entre Sócrates y otras personas, algunos filósofos, otros no filósofos, muchos diálogos con los sofistas, ¿verdad? Y recordemos que los sofistas, ¿cuáles eran sus emblemas? Que el conocimiento es relativo, que no hay una verdad universal, no hay una verdad absoluta. Y entonces Platón, bueno, realmente Sócrates, según Platón,
él se opone a los sofistas. Entonces muchos de los diálogos que narra Platón de Sócrates con los sofistas es porque Sócrates estaba en contra de la posición sofista. Y siempre es bueno saber, ¿verdad?, cuáles son los enemigos de los filósofos que estamos estudiando, a quiénes se están enfrentando o quién tienen en mente cuando están desarrollando su sistema filosófico para entender bien de dónde vienen. Entonces, en el caso de Platón, de Sócrates específicamente y de Platón, ellos están en contra de los sofistas. Entonces, mucho de lo que vamos a ver es como una reacción a la filosofía de los sofistas. Vamos a ver. Ok, él muestra una preocupación epistemológica por el conocimiento. Él dice que si no se puede tener conocimiento, entonces no tiene sentido hacer filosofía. Entonces eso es contrario a los sofistas, ¿verdad?, que dicen que no se puede tener un conocimiento absoluto, que lo único que se puede saber con certeza es que no se puede saber nada con certeza. Pero entonces él dice, no, eso quitaría el sentido de la tarea filosófica. Si no se pudiera llegar a un conocimiento, entonces estaríamos en problemas, ¿verdad? Sí es consciente de que cometemos muchos errores. Entonces él sabe que, por ejemplo, que los sentidos no siempre funcionan, que pueden ser engañados, que hay verdades y hay errores, que hay conocimiento, hay ignorancia, hay racionalismo, hay irracionalismo. Entonces desarrolla un sistema de perspectiva que es bien famoso y es el que aparece ahí en el numeral 1, los dos mundos. A partir de Platón y su postulación de los dos mundos, sus seguidores van a tratar de explicarlo, ampliarlo, o van a tratar de rechazarlo y proponer una filosofía mejor, hacer alguna mejoría a lo que le estaba diciendo. ¿Cuáles son los dos mundos según Platón? Bueno, el primer mundo es el mundo de los sentidos y las experiencias. Es el mundo que experimentamos, el que tenemos aquí. Y el segundo mundo, voy a mencionarlo de una vez porque eso nos va a ayudar a entender este trato, es el mundo de las formas. El mundo de las formas es el mundo perfecto, es el mundo donde existe, es donde está la verdadera realidad. Entonces, básicamente, lo que nosotros experimentamos aquí son las formas que toman la materia y le dan un propósito. Pero realmente esto es como sombra. Lo que vemos a nuestro alrededor es como una sombra de la verdadera realidad. La verdadera realidad es la que está en el mundo de las formas. Entonces, lo que postula él es que de la experiencia no se puede obtener conocimiento certero porque los sentidos son engañosos. Por ejemplo, cuando metemos un palo en el agua, todos saben que al ver un palo metido en el agua se ve como si estuviera quebrado, ¿verdad? Ya ahora nosotros sabemos por qué se da eso, pero el punto de Platón es que los sentidos, la experiencia no es confiable, puede ser engañosa. Entonces no es el camino para obtener conocimiento certero. Pero de alguna manera, si tenemos la capacidad de corregir los errores de los sentidos o experiencias, la razón nos puede informar. La razón nos puede decir, bueno, el motivo por el que ese palo metido en el agua se ve quebrado es por la luz, es un efecto de la luz en el agua que se llama refracción. Entonces, ya ahí no es lo que estoy viendo, sino lo que conozco. Entonces, lo que conozco informa mi experiencia y la corrige. Y me dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? La razón tiene un poder superior, por decirlo así, a la experiencia. Nos permite entender la realidad, lo que está ocurriendo realmente. También sabemos, por ejemplo, cómo es un triángulo perfecto, aunque en este mundo no existe. Entonces, esto Platón lo utiliza como un argumento para decir, las formas, por ejemplo, la forma del triángulo perfecto, si yo digo un triángulo equilátero, todo el mundo se imagina el mismo triángulo con la misma, ¿verdad?, distancia de los lados y los ángulos del mismo, ¿cómo se dice? Sí, los ángulos iguales, ¿verdad?, con los mismos grados. Entonces, eso es un triángulo equilátero, aunque en este mundo es imposible, o era en el tiempo de Platón, ver un triángulo perfecto, pero se podía imaginar. Entonces él utiliza esto como
como un argumento para decir, ven, existe un mundo en el que realmente hay un triángulo perfecto, y este mundo es el mundo de las formas. Y esto no solamente cuando hablamos del triángulo, cuando hablamos de la justicia, hay una justicia que es perfecta y verdadera, solo se encuentra en el mundo de las formas. Aquí lo único que experimentamos es una sombra de la justicia, un intento de justicia, pero la justicia real está en el mundo de las formas, la bondad real está en el mundo de las formas. Entonces, el mundo de las formas básicamente es el mundo de las ideas, el mundo de... y esto es importante que lo entendamos. Recordemos que para los griegos, ¿cuál es la vida buena? La vida buena para los griegos es la vida racional. Y cuando estamos hablando de esto, quiere decir que ellos enfatizan, exaltan, idolatran la razón por encima de cualquier otra cosa, al punto de decir que las ideas son lo que es perfecto. Entonces el mundo de las formas, dice Platón, es el mundo de las ideas. Y lo que hay en este mundo, lo que nosotros experimentamos aquí es inferior. Es como una caída, es como una degradación del mundo de las formas. En el platonismo la materia no es buena, ¿verdad? Muchos racionalistas siguieron su ejemplo y los vamos a ver en el transcurso del curso, entonces no me voy a meter mucho en ellos, pero básicamente nuestro mundo, punto 1, de sentidos, experiencias, es una reproducción débil de otro mundo en el que se encuentran los ejemplares perfectos, las formas, las ideas, los patrones copiados por las cosas de la tierra. Entonces el triángulo perfecto, el árbol perfecto, el verde perfecto, la bondad perfecta, la masculinidad perfecta, la feminidad perfecta, eso existe solo en el mundo de las formas. A diferencia del mundo de los sentidos y experiencias, el mundo de las formas es perfectamente conocible a través de las facultades de la razón. Entonces, este mundo yo no lo puedo conocer de manera perfecta porque me engaña, porque solo lo puedo experimentar a través de los sentidos. Pero el mundo de las formas, el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos, yo sí lo puedo conocer perfectamente a través de mi omnipotente razón. Todos nosotros, antes de nacer, vivíamos en el mundo de las formas y las contemplábamos. Y por eso es que aquí tenemos una idea de lo que es la bondad. Aunque nadie la practica perfectamente, todos tenemos una idea de lo que es la bondad perfecta. Todos tenemos una idea de lo que es la justicia perfecta, aunque nadie la ve en su experiencia real, nadie la experimenta, nadie la vive realmente, pero todos sabemos reconocer una injusticia, ¿verdad? Ese es el argumento más o menos de Platón. Entonces, ¿por qué? Porque es que conocemos esas cosas y no las hemos experimentado. Platón dice, bueno, porque todos venimos del mundo de las formas, donde las contemplábamos. Entonces la razón por las que podemos recordar esas cosas o por las que podemos reconocer esas cosas es porque antes estuvimos ahí. En la tierra alcanzamos el verdadero conocimiento entonces mediante la reminiscencia. Reminiscencia es una palabra bonita para referirnos a recordar. Entonces, mediante recordar, mediante el recuerdo. En su obra Meno, Platón obtiene respuestas de un esclavo sin educación, simplemente haciéndole preguntas calculadas para provocar su reminiscencia. Básicamente, Platón se pone a hablar con este esclavo que no tiene ninguna preparación, no tiene ningún estudio, y hablando con él y haciéndole las preguntas adecuadas, resulta que este esclavo tiene conocimiento de geometría, sabe reconocer, ¿verdad? Ángulos, triángulos, líneas paralelas, perpendiculares, etc. Entonces sale a la luz un conocimiento que para él demuestra que ese esclavo está recordando el mundo de los conceptos perfectos. Entonces básicamente los sentidos aquí, en este mundo de sombras, en este mundo de copias baratas, solo nos sirve para recordar, son como detonadores. El mundo son detonadores para nosotros recordar aquel mundo perfecto de las formas. Las formas, entonces, tienen las características del ser de Parménides.
Recuerdan las características básicamente de Dios, características divinas que se le atribuían al ser de Parménides. Platón se las atribuye a las formas. Entonces las formas son autoexistentes, no creadas, indestructibles, todas son descripciones religiosas. Muy bien. En la mitología de Platón, ¿verdad? Porque él desarrolla toda una mitología, él dice que del mundo de las formas sale un dios, por decirlo así, que quiere copiar el mundo de las formas en este mundo en el que vivimos, y por eso es que aquí están estas copias baratas. Estas copias baratas se dan en el receptáculo o los receptáculos. El receptáculo es como la materia, por decirlo así, donde se hacen las copias. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo muy somero, esta mesa, digamos que este es el receptáculo. Entonces el demiurgo, ese dios que quiere copiar todas las cosas del mundo de las formas, viene y hace la mesa, ¿verdad?, con un propósito. Pero esta mesa no es una mesa perfecta, es simplemente una copia de aquella mesa perfecta que ese dios vio en el mundo de las formas y que ahora está reproduciendo en el mundo de las experiencias, en el mundo de los sentidos. Entonces, más o menos esa es la historia de creación según Platón, ¿verdad? Esa es su mitología de la creación. Vamos a ver. Punto A dice: si han de copiarse las formas en la tierra, el receptáculo es como el lienzo donde se pinta un cuadro. El receptáculo recibe la forma y adopta las cualidades de las formas y adopta el propósito de la forma. Entonces, básicamente el dios le da forma al receptáculo para que se conforme a la forma perfecta del mundo de las formas. Dado que recibe la forma, el receptáculo en sí carece de forma. Entonces la materia en sí no tiene forma. Lo que tiene forma es lo que el demiurgo ha hecho para copiar el mundo de las formas de la materia. Todo esto es mitología de él, ¿verdad? En su cabeza. Él está tratando de explicar las discrepancias entre el mundo de la experiencia y el mundo de las formas. Entonces, la materia en sí, el receptáculo, no tiene predicados. Esa expresión la vamos a ver varias veces. ¿Qué quiere decir que no tiene predicados? Que no se puede describir. En el momento que se le empieza a describir, se está describiendo la forma que está tomando con base en la forma original allá en el mundo de las formas. Sin embargo, y notemos aquí la contradicción o el irracionalismo de Platón, el receptáculo debe describirse de alguna manera, por lo que debe tener predicados. Platón lo describe como que tiene cualidades opuestas a las formas: perecedero, imperfecto, etc. El receptáculo se resiste a las formas, de modo que las copias son imperfectas. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que la materia no quiere ser, no quiere llegar a ser, no quiere convertirse en lo que el demiurgo quiere que sea. Entonces se resiste a la forma que el demiurgo está tratando de ponerle. Por ponerlo de nuevo con el ejemplo de la mesa, es como que la mesa no quiere ser mesa, ¿ya? O la materia que forma la mesa no quiere ser mesa. Entonces se resiste, y de ahí, de esa resistencia constante de toda la materia, es de donde nace la imperfección. Así explica él la imperfección, la maldad, la injusticia, la deshonestidad, etcétera, etcétera. Todo eso nace del hecho de que este mundo no se quiere conformar al mundo de las formas. Noten todo el lenguaje religioso, ¿verdad?, que hay detrás de esto. Este demiurgo, o el dios de Platón, quiere copiar el mundo de las formas, subordinado y limitado por las formas y el receptáculo. O sea, este demiurgo no puede ir más allá de las formas que él observa y no puede ir más allá de donde la materia le permita. Entonces no es el Dios de la Biblia, obviamente, ¿verdad? Es un Dios completamente limitado y subordinado. Él ni siquiera creó las formas, él simplemente las observa, las formas perfectas, y trata de copiarlas en el mundo finito, en el mundo de las experiencias. Ahora,
A ver, punto B. Da forma al mundo aplicando las formas preexistentes a los receptáculos preexistentes. Entonces, los receptáculos ya existían, las formas ya existían desde antes del demiurgo. El demiurgo viene y quiere copiar esas formas en el receptáculo. Ahora, para Platón había cuestiones ahí un poco risibles, ¿verdad? Y de hecho, esto es una pregunta de examen. Según Platón, ¿habría formas para el barro? Es decir, si aquí hay barro, entonces en el mundo de las formas debería haber barro perfecto, ¿cierto? Según lo que está proponiendo Platón. El polvo, si aquí hay polvo, pues en el mundo de las formas debería haber polvo perfecto. Si hay mugre, debería haber mugre perfecta. Platón no puede responder a eso, porque para él el mundo de las formas es perfecto. Y perfecto implica limpio. Entonces no puede haber barro, no puede haber mugre, no puede haber pelos caídos, ¿verdad? Eso no existe para Platón. Entonces se queda atorado, ¿verdad? No puede responder ese tipo de preguntas. No crea... bueno, este demiurgo no crea de la nada. Es muy diferente del Dios bíblico. En las formas no hay error y la materia es perfectamente imperfecta. Si hay algo que se puede saber con seguridad del mundo de las experiencias y la materia, es que es perfectamente imperfecta. En resumen, el sistema de Platón es racionalista cuando pensamos en las formas, ¿verdad? Cuando pensamos en ese mundo de conceptos perfectos. Pero es irracionalista cuando pensamos en el mundo de la materia, en el mundo del receptáculo. Las formas, admite Platón, no explican toda la realidad, no explican todas las cualidades del mundo, aunque se postulan precisamente con ese fin. A Platón quiere responder a todo lo que observamos en el mundo, él quiere proponer una filosofía que dé respuesta a todo lo que pasa en el mundo, pero él mismo reconoce que su filosofía no explica realmente todo lo que experimentamos. No explica lo malo, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sino solo lo bueno, lo positivo. Eso tiene su origen en el mundo de las formas. Pero y lo negativo es porque simplemente el receptáculo se resiste a tomar la forma que el demiurgo quiere imponerle. Todo lo bueno en este mundo es sombra de algo mejor. Las formas se supone que proveen conocimiento absolutamente certero, pero el receptáculo es una fuerza bruta, irracional, que produce desviaciones de lo esperado y así pone en peligro el conocimiento. Si esta mesa se está resistiendo constantemente a ser mesa, ¿cómo sé yo que es realmente una mesa? ¿Me explico? Partiendo de lo que propone Platón. Platón propone que la única manera para yo recordar el mundo perfecto que observé es mediante las copias baratas de este mundo. Pero si estas copias baratas constantemente están procurando no parecerse a la forma perfecta, siempre están en oposición, resistiéndose, entonces ¿qué me asegura a mí que realmente esta mesa es la mesa o es un reflejo de la mesa perfecta? Tal vez no se parece absolutamente en nada a la forma de la mesa, no tengo forma de saberlo, porque lo único que puedo observar yo es este mundo que se resiste a tomar la forma de lo racional, de lo perfecto. El irracionalismo de Platón, como otras formas de irracionalismo, afirma conocimiento a partir de un principio puramente irracional. El mundo irracional de los receptáculos que no tienen forma, que no se pueden describir, no tienen predicado, se resisten constantemente a las formas, eso es caos, ¿verdad? Eso es un desastre. Y sin embargo, a partir de ahí Platón dice que podemos obtener conocimiento absolutamente certero. Es irracional, ¿verdad? En dos platos es irracional. Loquísimo. Sí, es locura por no llamarlo así, pero eso es lo que es. Y lo que realmente molesta, a mí, honestamente, lo que me molesta es que lo estudien con suma seriedad, como si fuera, o como si hubiese sido un gran postulador de verdades, de descubrimientos, de avance, progreso filosófico. Fue muy, ¿cómo se puede decir?
Se podría dar beneficio de la duda. Habló mucho, fue muy escuchado, tuvo sus discípulos, perseveró, ¿verdad? A lo largo de generaciones después de él. Pero eso no lo hace una persona racional y digna de seguir, eso no lo hace ejemplar. ¿Me explico? Pero bueno, esa es la historia de los filósofos. A lo largo de toda la historia de la humanidad es así. Entre más locos suenen, pero más novedosos, más pelota les dan. No ha cambiado mucho eso. ¿Cómo? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, ¿no? Seguimos igual. Las formas, vamos a ver. No, eso ya, el C, listo. Ok. El irracionalismo del verbo, sí. Para terminar, se supone que el receptáculo no tiene forma y es por lo tanto indescriptible, es lo que les decía. Sin embargo, Platón lo describe o lo convierte en una forma o admite que la forma no es la única fuente de cualidad racional. En fin, esa es la irracionalidad de Platón. En dos platos, ¿verdad? Él dijo muchísimo más que esto, pero esto es el fundamento de toda su filosofía. El mundo de las formas versus el mundo de la realidad, el mundo de las experiencias. Pasemos a Aristóteles. Aristóteles no se aleja demasiado de Platón en sus distinciones entre lo racional y lo irracional, pero él sí desmitifica a Platón. Él elimina la historia fantasiosa de la creación y de las formas allá afuera, en ese mundo desconocido. Él dice, no, eso no es racional. Las formas son parte de nuestra propia experiencia, dice Aristóteles. Entonces, en general, Aristóteles desmitifica a Platón. Las formas no están en otro mundo, sino en el nuestro. Las formas, excepto la divina, siempre existen junto con la materia. Entonces, la sustancia es lo que existe en sí mismo. Las sustancias más comunes son las cosas individuales: sillas, mesas, árboles, animales, personas, etc. Cada una se compone de forma y materia, excepto la sustancia divina, que es forma pura. Más adelante vamos a afinar ese punto de la sustancia divina. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que en esta mesa está tanto la sustancia como la forma, ¿verdad? No hay que buscar en otro plano, en otra realidad, la forma, sino que está presente en este mundo de las experiencias, está ahí mismo. Las sustancias existen en sí mismas. Punto 3, forma. La forma da forma a cada sustancia, es sus cualidades. Entonces, las cosas, por lo tanto, son conocibles debido a su forma. La forma también le da a cada sustancia su propósito. Esto nos dice qué es la mesa y para qué sirve, ¿verdad? No nos habla tanto del material de la mesa, sino del propósito para el cual la mesa fue construida. Esa es su forma. Las cualidades de la mesa son su forma. La materia es lo que es formado, es lo que recibe forma o en lo que la forma opera. Aquello en lo que opera la forma. Sí, ya dije eso. Si es así, entonces, ¿qué es la materia? No se puede describir porque eso aplica a la forma. De nuevo, no se puede describir la materia porque describirla sería darle forma. Entonces, sin forma la materia no es nada. La materia es no ser. No tiene cualidades. Es algo irracional que no existe realmente. Como tal, constituye un principio irracional. Así, las cosas se resisten a la formación y al conocimiento. La materia es la fuente de la imperfección y la maldad, porque la materia es la parte irracional. Sí, él no se distancia mucho, ¿verdad? No se distancia mucho de Platón. Lo único que hizo fue decir, no son dos mundos, ¿ya? Sino que están juntos, están aquí en nuestra experiencia. Tanto las formas como la materia están aquí. Siempre está esa tendencia, porque la materia es inferior, es mala, es sospechosa, ¿verdad? Por todo el tema de que como está en constante cambio, de que no es confiable, los sentidos no son confiables, entonces le restan valor a la materia y dicen, no, lo importante realmente, lo que tiene valor es la forma. Pero entonces, ¿cómo pasa la materia a la forma que se supone que debe tener? Y ahí es donde Aristóteles acuña algo que Platón no mencionaba, y es la explicación de Aristóteles para el cambio.
la potencialidad versus la realidad. Todo menos Dios tiene potencialidad y realidad. Alguien dijo que no había carga más grande que tener un gran potencial, ¿verdad? El tema es, hemos escuchado la experiencia, la verdad es que tiene potencial para hacer esto, tiene potencial para hacer aquello, podría hacer cualquier cosa que él se proponga. Ahorita, de hecho, el potencial es uno de los ídolos modernos, ¿verdad? Pero ya hablando en términos de Aristóteles, él, por ejemplo, ve la bellota o una semilla, y él dice, bueno, tiene el potencial para llegar a ser un roble. Una bellota tiene en sí misma el potencial para llegar a ser un roble. Entonces, cuando su forma se realiza, ese sentido de realización, ¿verdad? Cuando su forma se realiza, la bellota pasa de ser una bellota a convertirse en aquello para lo que fue hecha. Su forma final, su forma definitiva, ser un roble. Entonces, la bellota siempre es un roble en potencia, pero la forma se va realizando mediante un proceso. Entonces, ven, ese proceso, ¿qué es lo que explica? En la filosofía de Aristóteles explica el cambio, explica el crecimiento. Entonces, no se es roble al mismo tiempo que bellota, ¿verdad? Entonces, deja de ser bellota para llegar a ser roble. Hay un proceso de cambio, un proceso de transformación, y así es como él explica ese movimiento, ese cambio. Parte, ¿verdad? No está explicando todo el cambio y todo el movimiento que vemos en el mundo, pero gran parte lo explica a través de esta presentación de la potencialidad. Al realizarse las cosas cada vez más, la forma predomina sobre la materia. Entonces, entre más realizado sea uno, para hablar del ser humano, más humano es. Entre más se realiza, entre más logra alcanzar su potencial, más humano es. Y entre menos realizadas sean las cosas, más potencialidad tienen. Entonces, un bebé, mi niño Mateo ahorita tiene un gran potencial, es muy poquito, pero tiene mucho potencial, ¿verdad? Y conforme vaya creciendo, él se va a ir realizando y va a ir alcanzando su forma máxima, hasta que la forma predomine sobre la materia. Ok, pasemos al Dios de Aristóteles, en punto 6. El Dios de Aristóteles es el motor primario, o el primer motor inmóvil. Y esto él lo acuña para explicar el cambio, el movimiento constante de la potencialidad hacia la realidad. ¿Por qué la bellota se convierte en roble? Básicamente, por este primer motor primario que desencadena todos los movimientos de realidad a potencialidad. Vamos a ver, punto B. Es la causa definitiva del movimiento, pero él mismo no se mueve, sino necesitaría una causa más definitiva tras él. Entonces es el ejemplo que más adelante, creo que fue Paley el que dijo, lo de la cadena, ¿verdad? Que no importa cuántos eslabones tenga una cadena, tenemos aquí la pesta, ¿verdad? No importa cuántos eslabones tenga, no importa cuántos eslabones tenga, tiene que estar agarrada a algo para que funcione, para que se pueda conceptualizar racionalmente. Entonces usted póngale la cantidad de eslabones que quiera, pero no puede ser infinito. Tiene que haber una primera causa. Entonces es lo que Aristóteles llama su motor inmóvil. Inmóvil, ¿por qué? Porque si se estuviera moviendo sería un eslabón más. ¿Quién causó ese movimiento? ¿Quién lo empujó? ¿Quién lo llevó a moverse? Entonces tiene que ser inmóvil. No es un creador en el tiempo. En el pensamiento de Aristóteles, el mundo cambiante es en sí mismo eterno. Entonces, él, más bien, este primer motor, es la base de todo el proceso. Es el fundamento del argumento cosmológico de la existencia de Dios. Este se utiliza para probar la existencia de Dios también. Es el mismo argumento, que Dios es la causa principal, la primera causa de todos los demás, de todos los efectos o causas secundarias. La causa no causada, eso lo vamos a ver luego aquí.
Aristóteles se refiere a este ser en términos personales y religiosos. Nada más acuérdense del término, ¿verdad? Es importante. El argumento cosmológico de la existencia de Dios. Es un argumento que utilizan los apologistas, especialmente los racionalistas, o de tendencia racionalista. Aristóteles se refiere a este ser en términos personales y religiosos, ¿verdad? Él lo describe como un Dios, aunque no queda claro si su argumento justifica ese vocabulario. Él lo describe así, yo creo que es porque tiene una tendencia religiosa como todas las personas, pero su filosofía no da un fundamento o una justificación para describirlo en términos personales y religiosos. Esa primera causa, ese primer motor, no tiene por qué ser personal y no tiene por qué tener cualidades de Dios, no necesariamente, simplemente que sea más grande que la causa más grande en la que podemos pensar. Eso es todo lo que se necesita, ¿verdad? Pero bueno, no es plenamente personal, su vocabulario también en parte lo hace un poco impersonal. A este ser le atribuyen las cualidades, de nuevo, del ser de Parmenides: inmutable, indestructible, etc. Al motor primario no le preocupa el mundo, no le preocupa amar el mundo, no le preocupa conocer el mundo, es una fuerza impersonal. Solo en la Biblia existe un ser supremo que es absoluto y personal. En las religiones fuera del cristianismo vamos a ver que tienden o a ser demasiado absoluto para ser personal, o a ser demasiado personal para ser absoluto. Pero en la fe cristiana nuestro Dios es absoluto y personal. Su única actividad es pensar en pensar. Es decir, Él piensa y el objeto de su pensamiento es su actividad de pensar. Es correcto. Él lo trata de poner en términos que suenan muy elogiosos, pero realmente lo que está diciendo es que es completamente irracional. Solamente piensa en pensar, ni siquiera tiene un objeto de pensamiento fuera del acto de pensar. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo presenta así? Porque pensar sería algo inferior que comprometería su supremacía. Pensar en otra cosa que no sea simplemente pensar. Por ejemplo, si pensara en el mundo, entonces el mundo funcionaría como un límite para su pensamiento. Ya estaría sometido al mundo. Ese es su argumento. Entonces, sí, básicamente el mundo gobernaría su pensamiento en cierta medida. Si pensara en el mundo lo influenciaría a él. Él hace que el mundo se mueva, porque todo se mueve hacia él. Eso es importante. ¿Cómo es que este ser, este primer motor primario, inmóvil, produce todo el movimiento del universo? Produce todo el movimiento de lo que existe, pero sin embargo él no está pensando en producir ese movimiento. Él simplemente es un ser que piensa en pensar, completamente, ¿cómo se dice?, ajeno al mundo, ¿verdad? No está pensando en el mundo. Entonces, ¿cómo logra moverlo todo? Bueno, es como un imán. Él lo mueve todo hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque como es absoluto, es tan magnífico, es lo mejor que existe, entonces todos nos movemos hacia Él, aunque Él no está pidiéndole a nadie que se mueva hacia Él. Y es así como produce el movimiento. Vean que es completamente irracional. Es completamente irracional. Vamos a ver. ¿Dónde quedé? En punto 2, pasamos al 2. Sí, leí el 1, ¿verdad? 2. Aristóteles no niega al mundo como el racionalismo más consistente, sino que su Dios se comporta como si no hubiese mundo. Como tal, el pensamiento divino se vuelve trivial. O sea, al final entonces este ser realmente no importa. Un principio que solo reflexiona en sí mismo. Nadie sabe que está pensando. Nadie sabe, sí, exacto. Entonces realmente es completamente insignificante. Esa es la palabra. No tiene ninguna importancia para nuestro mundo que este ser existe. Simplemente explica supuestamente el movimiento, pero su presencia, su existencia no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor para el mundo. Simplemente piensa en sí mismo y ya, y no piensa en nada más que en sí mismo. Es más, ni siquiera en sí mismo, piensa en pensar.
A diferencia del Dios de Aristóteles, el Dios de la Biblia no se ve amenazado por el mundo. Se puede involucrar con el mundo porque es una persona, no un simple principio abstracto. Como persona, Él lo gobierna todo. El Dios de la Biblia no solo causa el mundo y el movimiento del mundo, sino que es el creador del mundo. Eso es más amplio que simplemente decir que genera o que es la causa final. No, Él no solamente causa las cosas, Él es el creador, gobernador, sustentador de todo lo que existe. Él realmente conoce el mundo y Él realmente ama su creación. Y puede amarlo y puede conocerlo sin que el mundo le afecte, sin que el mundo lo degrade, lo haga menos Dios de lo que es. El motor primario es forma pura sin materia, así realizado de materia perfecta, pero también, realizado de manera perfecta, pero también abstracto. Entonces, si es forma pura, es la realización máxima, ¿verdad? Y si esa es la realización máxima, yo no quiero realizar. O sea, si eso es a lo que aspiro, cuando logre mi realización máxima como ser humano, voy a terminar siendo un ser abstracto ahí, sin pensamiento, incapaz de reconocer absolutamente nada más que pensar. Eso nos llama la atención. Y sin embargo, vean el paralelo con muchas religiones místicas y orientales, incluso que se escuchan hoy en día, ¿verdad? La realización máxima del ser humano es llegar a ser uno con esta fuerza o la energía o lo que sea que tienen ahí en su concepción, pero que es en última instancia abstracto y racional. Muy bien, conocimiento humano. Aristóteles sí demuestra un poquito de respeto por los sentidos, él no los rechaza por completo. Entonces, el conocimiento es un proceso con el cual la mente abstrae las formas de las cosas concretas. La mente es pasiva en los sentidos y activa en el intelecto. Entonces, los sentidos nada más perciben lo que está alrededor, y es el intelecto, la razón, lo procesa y extrae las formas, extrae el conocimiento puro. Estrictamente hablando, solo las formas son conocibles, solo las formas son inteligibles. Inteligibles quiere decir que se pueden entender. Podemos obtener algo de conocimiento de la materia. Resumen, notemos la dialéctica de nuevo, racionalista y irracionalista. Es racionalista en sus formas, en el motor primario, pero irracionalista en la materia, igual que Platón. El motor primario no hace que el mundo sea más racional, aunque Aristóteles trata de removerlo de toda limitación, está profundamente limitado por el mundo, al final. En el cuadro de la trascendencia y inmanencia. Ajá. ¿De acuerdo? Tenemos el lado bíblico aquí y aquí el antibíblico, no bíblico. Entonces, la trascendencia bíblica y la inmanencia bíblica. Este ser, este motor de Aristóteles termina estando aquí, ¿verdad? Es tan trascendente, tan superior, tan grande, tan perfecto, tan realizado, que no tiene ninguna relación absoluta con el mundo. La única relación es accidental, porque hace que el mundo se mueva hacia él. Eso es todo. Ni siquiera piensa en el mundo, no le importa el mundo. Entonces es completamente contrario a la inmanencia bíblica. La inmanencia bíblica nos dice que Dios, siendo absoluto, se relaciona con su mundo y lo ama, y vino en la forma de Jesucristo a morir por su mundo, sin que esto lo contaminara, sin que esto lo hiciera ser menos Dios de lo que es. Los muchos elimina al uno, la materia relativiza la explicación racional. El uno elimina a los muchos, el principio último, el pensamiento divino, reflexiona solo en sí mismo como si nada más existiera. Entonces el mundo realmente desaparece, no queda nada por explicar. Muy bien.
pasemos ahora a Plotino y el neoplatonismo. Él vivió del 204 al 269 después de Cristo. Ya para este momento ya hay cristianismo, ¿verdad? El neoplatonismo sí es muy diferente del platonismo. Plotino quiere vencer algunos problemas del platonismo original. Platón quería explicar toda la realidad mediante el mundo de formas, pero las formas no explican el mundo material realmente, solo explican lo perfecto, los ideales, ¿verdad? Pero no explican las imperfecciones. Entonces Plotino quiere ofrecer una versión o una opción que explique también no solo el valor y la valentía y la justicia y la verdad, sino que explique también la cobardía, la injusticia, la mentira. Platón al final de su vida reconoce que fracasó, de hecho, en su esfuerzo. El racionalismo de Plotino. Plotino trata de hacer lo que ni Platón ni Aristóteles pudieron hacer efectivamente: encontrar un principio único que lo explique todo, incluyendo lo imperfecto. Eso fue lo que ellos no lograron. Incluyendo el cambio, la pluralidad, el no ser, porque yo soy yo y no Jeffrey, y Jeffrey es Jeffrey y no yo, ¿verdad? Él no es Daniel, Daniel no es Jeffrey, y eso es parte de la realidad. Entonces Plotino quiere llegar incluso a esas verdades. Esa explicación, ese principio único, ese fundamento tiene que ser en última instancia racional. La inteligencia es el primer legislador, o más bien es la misma ley de la existencia. Entonces, de nuevo, la idolatría de la razón. Él dice, sea cual sea ese principio, tiene que ser racional. Tiene que ser un principio al que yo pueda llegar mediante mi intelecto, mediante mi razonamiento. Parménides, por lo tanto, tenía razón al decir el pensamiento es idéntico a la existencia. Recuerdan que dijimos, él dice, si yo puedo pensar en algo, eso es realidad. Y la realidad es, por lo tanto, lo que yo pienso. Entonces, establece no un paralelo, sino igualdad. Él dice, lo único que existe es en lo que se puede pensar. Si no se puede concebir con la mente, entonces no existe. Ese es el principio racional. El conocimiento de lo inmaterial es idéntico a las cosas mismas. El principio más definitivo, según Plotino, es el uno. Le pone este nombre y sin embargo es inadecuado para lo que él está queriendo explicar, ¿verdad? Pero lo que dice es que no comparte ninguna de las propiedades de nuestra existencia, porque es el principio detrás de esas propiedades. No es verde, pues el principio, sino el principio del verde, etc. Incluso está mal llamarlo el uno, pero es lo mejor que podemos hacer para conceptualizar su naturaleza. Punto principal: somos agnósticos al respecto, pues solo así podría ser un principio verdaderamente racional. Está tan elevado, está de nuevo, ¿verdad? Él quiere llegar a este principio único de manera racional. Es lo que está pretendiendo hacer, esa fue su misión. Entonces él parte, según él, de principios racionales. Se dice que la única explicación, el único fundamento del mundo tiene que ser racional. Pero una vez que lo alcanza, él dice, es el uno. Y tira la razón abajo. Porque luego dice, ya no lo puedo describir. No se debe describir porque es una forma racional tan elevada que nuestras mentes no lo pueden ni siquiera describir. Entonces nos volvemos agnósticos al respecto. Alguien lo puso en una metáfora, yo no sé si aparece aquí en la guía, pero es básicamente como un hombre que quiere llegar a ese principio último utilizando la escalera de la razón, ¿verdad? Y sube por la escalera de la razón y en el momento que llega arriba agarra la escalera y la tira y se vuelve completamente irracional. Ese principio al final termina siendo completamente irracional. Pasemos al irracionalismo. El racionalismo que lleva a un agnosticismo es racionalismo que lleva a un agnosticismo total. Lleva, por lo tanto, a irracionalismo. Con respecto al uno, somos totalmente ignorantes. No podemos decir nada certero con respecto a este ser. Solo podemos saber lo que no es, ¿verdad?
Entonces, cualquier predicado que yo use para describir este mundo, yo sé que eso no describe al uno, eso es todo lo que sé. Entonces, no puede ser verde, no puede ser bueno, no puede ser justo, no puede ser santo, no puede ser recto, no puede ser verdadero, no puede ser malo, no puede ser injusto, no puede ser irracional. Cualquier descripción que yo pueda hacer de este mundo no se puede aplicar al uno. Entonces, es indescriptible. Entonces, punto C. No es nada de este mundo. No es nada de este mundo. Entonces el 1, bueno, el punto B, me salté, ¿verdad? Tampoco es malo. Exacto, exacto. No es bueno ni es malo, no es justo ni injusto, no es verdadero ni falso. Es absurdo. Es absurdo. Pero tampoco podemos describirlo así. Solo podemos saber lo que no es, ¿verdad? Punto C. El 1 es conocido entonces no mediante razonamientos discursivos, ya ahí agarramos la escalera y la tiramos al suelo, sino mediante, ¿qué cosa? La experiencia mística. Y aquí es donde Plotino se puso raro, ¿verdad? Aquí se escochea. En esta conocemos a través de la unión con el 1. ¿Cuántos han escuchado ese discurso? Hasta la fecha se sigue oyendo, ¿verdad? Es lo mismo que hablamos ahora, de esa unión con el absoluto, esa unión con la energía, ese perder ese momento. yo, exacto. Y él sí dice, se logra mediante la experiencia mística, no se logra mediante el uso de la razón. Entonces, al final, bueno, ya está la metáfora, ya está la escalera. Al final, la razón es como una escalera que usamos para llegar a las alturas y luego la empujamos. Es una herramienta para alcanzar una experiencia sobrenatural. Participación. Los hechos de nuestro mundo son irreales, excepto en la medida que participen de la naturaleza del uno, que es la realidad inmutable. Y ahí comete el error de describirlo, ¿verdad? Entonces, se da lo de la cadena del ser. Todas las cosas emanan, esa cadena del ser es la idea de que arriba está lo superior, supremo, perfecto, absoluto, y que a partir de ese ser, de ese uno, emanan todas las demás formas de ser, ¿verdad? Todas las cosas emanan o fluyen inevitablemente del uno, sin ninguna reducción de la fuente. O sea, el uno no deja de ser el uno, aunque está desprendiendo o emanando todos los seres inferiores a sí mismo, como la luz del sol, ¿verdad? Que la luz del sol no llega a todos, pero el sol no pierde luz, no deja de ser sol. Niveles. El nivel superior es el 1 y está asociado con la mente. El siguiente nivel es el alma, y el nivel inferior, el peor, el más degradado, es, como siempre, la materia. Algunas cosas están más lejos de la fuente que otras. Entonces, la materia es lo que está más lejos, el alma es lo que está más cerca del 1. Entonces, vean la distorsión que hacen de la relación bíblica entre cuerpo y alma. En la Biblia, el cuerpo y el alma no son diferentes. Es decir, no son dos personas diferentes. No se tratan como ¿cómo se los pongo? La Biblia no da lugar a que hablemos ni siquiera como de que estamos hechos de dos partes. ¿Ya? Mi alma soy yo y mi cuerpo soy yo. Y será así para siempre. En el momento que muero, hay una separación temporal entre el cuerpo y el alma. Es el único momento en el que hay separación. Pero aún ahí la Biblia utiliza vocabulario de y fulanito, ¿verdad? Fue enterrado en tal lugar. Entonces, y ahí está él, enterrado, ese es su cuerpo. Y se refiere a él como que está ahí. Y también dice, y fue a la presencia de sus padres, hablando de su alma, ¿verdad? Entonces se escuchan ambas expresiones a lo largo de las escrituras. No permite una separación. Soy yo el que estoy en la tumba o en la urna o el que incineraron, y soy yo el que fue al cielo también, sigo siendo yo. Y al final, cuando se dé la resurrección, ¿qué es la resurrección? Simplemente mi cuerpo y mi alma van a ser reunidos, y en el caso de los creyentes nuestros cuerpos serán glorificados, pero seguimos siendo nosotros. Yo soy yo, en cuerpo y en alma, hasta la eternidad. Plotino quiere separar, bueno, y todos los griegos quieren separar la materia del alma.
y el alma es superior a la materia, el alma es superior al cuerpo. Y por eso es necesaria esta experiencia mística para escapar del cuerpo y unirnos al absoluto. Entonces, entre menos conscientes seamos del cuerpo y más conscientes de nuestro ser interior o nuestra alma, más cerca estamos de unirnos místicamente a este ser absoluto. Y nos perdemos ahí. Dejamos de ser nosotros mismos, nos perdemos, nos convertimos en parte de ese absoluto irracional. Ya yo no soy yo dejo de ser yo y me convierto en uno con lo que sea que es eso, pero yo dejo de ser yo. El concepto de participación pretende reconciliar el racionalismo con el irracionalismo, sin embargo combina las deficiencias de ambos. Siempre que las emanaciones sean reales, son indistinguibles del uno. No hay razón para que emanen en formas inferiores. No tiene sentido decir que haya una cadena del ser. Básicamente esa es la crítica, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón emana cosas inferiores a sí mismo? ¿Por qué no emana algo que sea exactamente igual a sí mismo? Nadie sabe, nadie supo. Y siempre que las emanaciones son inferiores al uno, son inteligibles. Lo que se puede entender es lo que esté más lejos. Conforme se va acercando más, se vuelve cada vez más irracional. También es irracional y que esa emanación siendo el uno debería darnos idea de cómo es el uno. Correcto. Ajá. Y no lo hace. ¿No? Es irracional. Completamente. Muy bien, algunos puntos nada más para introducir el gnosticismo que no lo vamos a ver de lleno hoy. El gnosticismo comienza aquí, de hecho ya tienen que haber notado algunos paralelos. Comienza en el primer siglo después de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento, es posible que en algunas de las cartas se hayan dirigido o hayan criticado o hayan dado respuesta a las primeras formas del gnosticismo, no las formas maduras que llegamos a conocer nosotros, pero definitivamente estaba presente. Si uno lee las cartas de Juan, el mismo Evangelio de Juan tiene vocabulario que parece contrarrestar muy intencionadamente algunas ideas gnósticas. El ser superior para los gnósticos es el butos. También creen en el continuo de seres semidivinos, ¿verdad? De nuevo, la cadena del ser, conocidos como los aeones, y siempre vienen en parejas. Entonces, logos y zoe, neoma y psique, etc. ¿Recuerdan qué es zoe? Logos y zoe. Vida. En griego. Zoe. Es como. Toda esa cuerda de la fonética del griego. Entonces vienen así, en parejas, pero son inferiores al butos. Y de todos estos seres inferiores viene uno que por error crea, por decirlo así, o desencadena el mundo material por accidente. Entonces fue un error cósmico. Un aeón al fondo de la escalera, uno de los más inferiores, desemboca en el mundo material. El propósito principal de los seres humanos, según el gnosticismo, es liberarse del mundo material, escapar del cuerpo, para ser reabsorbidos en las dimensiones superiores y eventualmente llegar al butos, a ese ser superior. Podemos alcanzar esta salvación, debería ir entrecomillado, esta salvación, mediante conocimiento secreto. Por eso se le llaman religiones místicas, ¿verdad? Y experiencias místicas. Y no es el mismo misterio al que se refiere la Escritura, porque la Biblia también habla de misterios, pero en este caso es un conocimiento casi irracional, disponible por medio de maestros iniciados, superiores, avanzados, ¿verdad? Gnósticos. Entonces, de ahí viene mucho movimiento religioso que conocemos hoy. Se nos fue rápido esta lección, ¿eh? Terminamos muy temprano. En fin, esos son los grandes filósofos, muy someramente, y a partir de aquí vamos a ver que tuvieron una influencia increíble
en las filosofías, incluso en los pensadores cristianos, más allá de ellos. Muchísima influencia, demasiada, indebidamente en muchos casos. Ahí tienen las preguntas de estudio. En esta ocasión fui misericordioso y solamente les dije 5 preguntas, ¿verdad? Las hacen para de hoy en 8, quedan para el martes, entonces no quedarían para el lunes, aunque sí nos vamos a ver el lunes, pero ya no las tienen que entregar para el lunes, sino para el martes. No sé si tienen algún comentario, algo que agregar, algo que restar. Me fui pero volando, yo no pensé que fuera a hacerlo tan rápido, honestamente. No, espero no haber dejado nada confuso, porque lo dicen... Es que como antes habíamos más, entonces comentaban, entonces Sí, iba yo creo que un es por ratillo eso. ahí en los comentarios. Sí, es posible que haya sido eso. Y esto lo vimos, entonces también. También ya lo tienen digerido. Sí, ya lo vimos. Bueno, yo sí esto lo vi. Sí. O sea, ¿a qué clase llegó? ¿Se acuerdan? Creo que la 5. La 5, como la mañana. Sí. Está bien. Ok, entonces si no hay más que agregar, salimos temprano, celebremos. Podemos llegar a comer tranquilos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias de nuevo por darnos la oportunidad de conocer un poco más acerca de estos pensadores. Dios, no podemos evitar notar las grandes deficiencias, las irracionalidades, y es un poco chocante también ver cómo razonaban de maneras tan contrarias a tu revelación, tan contrarias a tu verdad. Pero reconocemos que nosotros estaríamos en el mismo lugar, tendríamos exactamente la misma forma de pensar o peor, si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, por tu Santo Espíritu que nos ilumina, que nos muestra toda verdad, por tu gracia en la salvación y en quitar no solamente el pecado en su castigo y su destino final, sino también los efectos del pecado en nuestra vida y en nuestro pensamiento. Gracias por una salvación tan grande, porque no logramos entenderla, posiblemente no lleguemos a entenderla perfectamente, sino hasta que te veamos cara a cara, y tal vez ni siquiera entonces. Pero en este camino, mientras nos encontramos contigo, continúa transformándonos y preparándonos para ese estado final en el que alabaremos la profundidad de tu pensamiento por la eternidad. Alabaremos la riqueza y el misterio, lo increíble de tu salvación, de tu obra por nosotros y de tus decretos, de tu plan, de tu Hijo Jesucristo, que es la expresión máxima de tu gloria. Gracias, oh Dios, por permitirnos estar en este momento de nuestras vidas aquí, y de nuevo te rogamos que utilices este conocimiento para tu gloria, no para inflar nuestras cabezas y decir que sabemos un poco de estos filósofos, sino realmente, Dios, para ver la aplicación de tu cosmovisión plasmada en tu revelación a este mundo que tan desesperadamente necesita salir de su irracionalidad, que los destruye, que los anula, que los lleva por senderos tan engañosos hacia la muerte. Ayúdanos, oh Dios, a ver con misericordia a aquellos que creen estas cosas y que creen estar en lo correcto. Danos humildad para presentar tu palabra y valentía, para hacerlo también con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los riesgos de estos cursos así tan académicos, porque pueden sonar tan académicos, es perderlos, ¿verdad? Perder el enfoque en la academia, perder el enfoque de nuestro llamado realmente como cristianos. Entonces mantengamos presente que estos cursos tienen la intención de ser un fundamento para la apologética, para nuestra presentación de la fe cristiana, de manera que los demás puedan asimilar, entender realmente, por lo menos que sepan bien que están rechazando si lo rechazan. No sé qué tocar. Hay un botón rojo, una lucecita roja.
aquí al lado o Está del lado allá, creo. a este. Se empuja.